Muy bien, entonces esto es lo último de lo que habíamos hablado ayer. Y sobre esto vamos a continuar con lo que se llama la ley de Malus. Y para no desperdiciar esto, ¿qué vamos a hacer para estudiar la ley de Malus? Pues vamos a partir de un haz de luz polarizado linealmente, ¿ya? Así tal cual hemos conseguido usando un polarizador. Vamos a poner el eje del polarizador en una cierta orientación y por lo tanto vamos a conseguir un haz de luz polarizado con una cierta intensidad, ¿de acuerdo? A ver, ¿de qué trata la ley de Malus? Vamos a dar una cierta dirección a la propagación de un haz de luz, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a incidir de esta forma con una luz polarizada linealmente. Ya hemos visto cómo se puede conseguir dicha polarización. Pero vamos a dar nosotros lo siguiente, ¿ya? Que el campo eléctrico de este haz de luz polarizado linealmente tenga esta orientación, ¿de acuerdo? O sea que el campo eléctrico está orientado de esta manera, ¿ya? En el camino vamos a nosotros a poner acá un polarizador, ¿ya? Solamente que el polarizador respecto a esta dirección, que es la dirección en la que se encuentra el campo eléctrico, tiene su eje, este es el eje del polarizador, o el eje óptico del polarizador, tal vez lo voy a hacer de esta forma. ¿Ya? Este es el eje óptico del polarizador, que con respecto a esta dirección está desplazado θ grados. A ver, tal vez el dibujo no es el más adecuado. Es que va a parecer otra cosa. Lo voy a mejorar, lo vamos a mejorar. Vamos a hacer más bien al revés. El campo eléctrico va a estar
más bien de esta forma, y vamos a escoger este como el eje del polarizador. Claro, suponiendo que estamos viendo nosotros una figura transversal. Este polarizador, ya saben, este polarizador, si es que yo lo pudiera rotar, vería esto, ¿verdad? Ajá. No, no quiero emplear más tiempo del que sea necesario, ¿ya? ¿Y qué estoy diciendo? Que este tiene un eje, ¿verdad? Este es el eje óptico de este polarizador. Es decir, estamos viendo esto en un corte transversal de aquello. ¿Por qué? Porque aquí a lo que nos interesa a nosotros es observar la dirección en la que se está propagando el haz. Esto está puesto transversal a esa dirección de propagación y lo que nosotros estamos observando entonces es esta situación. Respecto del eje del polarizador, el vector campo eléctrico está así, ¿ya? Orientado respecto de este eje, un cierto ángulo que le vamos a llamar el ángulo θ. ¿Tá? ¿Y cómo podríamos visualizar eso acá? Pues podríamos agarrar esta línea en verde, ¿verdad? Y como una punteada, pues expandir eso. Y estamos hablando nosotros de que este ángulo es el ángulo θ. ¿Ah? Este mismo ángulo, el ángulo que forman la dirección de vibración del campo eléctrico y el eje del polarizador. Quiero que ustedes entiendan de que estos dos pertenecen al mismo plano, aunque no parezca acá. Por eso es que estoy prefiriendo no dibujarlo acá directamente. Debe ser interpretado de esta forma. El haz está penetrando directamente sobre este dispositivo, perpendicular a esto. El campo eléctrico pertenece a un plano perpendicular y el campo eléctrico en ese plano forma con la dirección del eje óptico un ángulo θ. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con este haz una vez que pasa el polarizador cuyo eje óptico tiene esta orientación? Entonces, lo que ocurre es que de este otro lado tendremos nosotros un haz con un campo eléctrico vibrando, como ya habíamos mencionado antes, justo en la dirección del eje óptico. En otras palabras, solo la componente del campo eléctrico en esta dirección va a atravesar, aquella componente en esta dirección va a ser absorbida por el polarizador. ¿De acuerdo? Entonces, el nuevo campo eléctrico, si quieren le llamamos prima, antes era E, ahora es E prima, está viajando de esta manera en la dirección de propagación. Ahí está. Perfecto. Siempre saliendo en la dirección de orientación del eje óptico del polarizador. Ahí está. Ahora, ¿de qué trata la ley de Malus? La ley de Malus trata lo siguiente. Este haz tiene una intensidad, quiere decir, transporta una cierta cantidad de energía
por unidad de tiempo por unidad de área. El asunto es, ¿cuánta de toda esa energía pudo atravesar el polarizador? La ley de Malus establece que eso debe ser igual a I sub 0 multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo que forma el campo eléctrico incidente y el eje óptico del polarizador. Esta es la ley de Malus, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que para los fines nos interesa saber cómo cambia esto, ¿verdad? Entonces, tendríamos que hacer un gráfico entre I versus tita. El coseno de 0 es 1, ¿no? El coseno de 0 es 1. Entonces, cuando estamos acá, significa que la intensidad vale I sub 0. Luego nos vamos a ocupar de la demostración de esta ley, pero en principio tratemos de entender lo que representa en realidad. Cuando tita es igual a 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto 1 al cuadrado 1 y la intensidad es I sub 0. Otro ángulo que es interesante es 90 grados, ¿verdad? O pi medios. Coseno de pi medios es 0, al cuadrado sigue siendo 0, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que esto está disminuyendo más o menos de esta manera. Así está disminuyendo, ¿ya? No es un poquito diferente la función coseno de la función coseno cuadrado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, entre pi medios y pi, que es la otra posición, ¿no? Es decir, esto 0 en esta posición pi medios y en esta posición pi, ¿no? Coseno de pi es menos 1, pero como está al cuadrado, otra vez es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se comporta de esta manera, hasta que alcanza otra vez ese valor. Esto es lo que sucede con la intensidad. O sea que lo que sucede entre 0 y pi medios, sucede entre pi medios y pi, ¿verdad? Estos dos son completamente simétricos. O sea que tal vez vale la pena que concentremos nuestra atención a lo que ocurre entre 0 y pi medios. ¿Por qué? Porque lo otro, repito, es completamente simétrico. ¿Ah? Ajá. ¿Qué está diciendo? Que cuando el ángulo que forma el campo eléctrico con el eje del polarizador es igual a 0, entonces la intensidad no se ve afectada. ¿Qué quiere decir? Que todito pasa sin mayor problemas. No hay un cambio en absoluto. ¿De qué situación estamos hablando cuando vale 0? Estamos hablando nosotros de esta situación. El campo eléctrico está vibrando de esta forma. El eje óptico está así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de haber pasado al polarizador cuyo eje óptico es de esta forma, el campo eléctrico otra vez está así. ¿Qué le ha sucedido al campo eléctrico? No le ha sucedido absolutamente nada, no le ha afectado la presencia del polarizador. Este estaba yendo con una cierta intensidad que es I sub 0, pues este está viajando con una nueva intensidad y que es exactamente igual a la que teníamos antes de incidir sobre el polarizador. Entonces, esto, repito, es completamente equivalente a que no le haya pasado nada o
que no hubiere un polarizador entre los dos. Eso es lo que dice esta ley, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, a ver, aplicado al ejemplo que les dije, ustedes les había preguntado si cuentan con un celular, me habían dicho que sí, ok, muy bien, ahí está el celular. De la pantalla del celular está saliendo luz, ¿verdad? Está saliendo luz. Ahora, yo lo que les estoy diciendo es que la luz que sale está linealmente polarizada, o sea que este haz de luz es como este haz de luz, linealmente polarizado. ¿Qué significa? Que su vector campo eléctrico, el vector campo eléctrico de este haz, está viajando en una dirección específica, digamos, esta dirección específica, ¿ya? Esa es la dirección en la que vibra el vector campo eléctrico que proviene de sus pantallas. Toda la luz que viene con una cierta intensidad tiene una polarización lineal, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, si ustedes tuvieran unas gafas en el camino de la luz con las que quisieran ver esta luz, ¿ya? ¿Qué pasaría? Si estas gafas son polarizadas, como venden, ¿verdad? Porque son lentes de sol. En el mercado normalmente te ofrecen ahora con esa calidad, te dicen son polarizados, son lentes polarizados, perfecto. Entonces, ¿qué debería uno entender? Que estos tienen un eje óptico igual que un polarizador, tienen un eje óptico. ¿Qué pasaría si el eje óptico de estas gafas es este? ¿Eh? ¿Qué pasaría si el eje óptico de este tuviera esa dirección? ¿Qué ocurriría? A ver, alguien que me responda esa pregunta. Ujú, muy bien. Como el eje óptico y el campo eléctrico están en la misma dirección, pues no debería pasarle absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que si está viniendo una cierta intensidad a los lentes, obviamente el ojo está por detrás. Entonces, esa intensidad se conservaría, no sería afectada, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en vez de tener el eje puesto de esa manera, el eje estuviera puesto así? Este sería el eje óptico del lente o del vidrio o plástico, no sé, del material que fuere. Este sería el eje óptico de esos. Según esto, si forman 90 grados, no debería pasar absolutamente nada. Ajá, entonces eso nos está faltando, ¿verdad? Si antes teníamos nosotros al campo eléctrico vibrando en esa dirección, si este fuera el campo eléctrico, y el eje óptico estuviera así,
En este caso, el ángulo es de 90. Y según la ley de Malus, una vez que hemos atravesado el polarizador, del otro lado, pues no debería haber absolutamente nada. ¿Ah? Claro, el haz está viajando en esta dirección, llega al polarizador, y del otro lado, pues simplemente no hay absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? La intensidad del otro lado es cero. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tuviéramos el eje de polarización de nuestros lentes perpendicular a la dirección en la que está viajando, la luz que proviene del celular no pasaría por las gafas, o sea que de este lado nosotros no podríamos ver la pantalla. Si tienen la posibilidad de experimentarlo, háganlo. Ya les he dicho que no solamente ocurre con la pantalla del celular, sino ocurre con la pantalla de los televisores, sobre todo los LEDs, con las pantallas de la computadora, con todo aquello, ¿verdad? Entonces, esto es evidencia del cumplimiento de la ley de Malus, ¿ya? Pero ustedes pueden verificar. ¿Qué está diciendo si el ángulo es entre estos dos extremos? Es decir, el ángulo que forman el campo eléctrico y el eje no es ni 0 ni es ni 90, sino un valor intermedio. Digamos acá, ¿ah? Digamos ahí. ¿Qué pasa si estamos nosotros acá, en este valor? ¿Ah? Un ángulo entre 0 y pi medios. Eso quiere decir que la intensidad no es ni el máximo ni 0, ¿verdad? Estamos por acá en intensidad. Vale decir, hemos logrado disminuir la intensidad de la luz. Entonces, eso pueden ustedes verificar también. Lo único que tienen que hacer entonces es girar la pantalla en uno o en otro sentido. Y mientras van girando, deberían poder verificar que la luz que nos llega a los ojos debería cambiar en intensidad. Desde que es 0 hasta un máximo de intensidad. ¿Ya? Eso es lo que Licen, pueden hacer. una consulta. Dígame. En el caso de de las gafas que se utilizan cuando sucede los eclipses de sol, ¿cómo sería su funcionamiento? ¿O sería la misma que las que nos indicó hace momentos? No están diseñadas exclusivamente para el problema de la polarización, sino que son filtros prácticamente, ¿ya? El problema fundamental es la longitud de onda o la frecuencia de la radiación que quiere uno evitar. Entonces, los lentes de los soldadores, los lentes que uno usa para mirar los eclipses y demás, son filtros, ¿ya? Eh, que absorben longitudes de una onda dañinas al ojo humano, que pueden ser construidas en base a la ley de Malus también, puede ser, ¿ya? Pero esencialmente lo que busca uno es filtrar ciertas longitudes, no filtrar todo. Lo que nosotros queremos es mirar el objeto, porque si no quisiéramos ver, entonces mejor ni siquiera hacemos el intento, ¿verdad? Nosotros queremos ver el objeto. Solo que el objetivo es que mientras miramos no nos haga daño la luz. Entonces, mucho cuidado, que este haz puede ser que sea polarizado o no. El problema es si tiene longitudes de onda que nos hace daño. Si tuviera longitudes de onda que nos hace daño, sería bueno ponerle un filtro, ¿verdad? Un filtro para absorber justo esas longitudes de onda que nos hace daño, ¿ya? Pero no esencialmente polarizar la luz. Está bien, Inge, gracias. Ok.
Bueno, de esto trata la ley de Malus, que es muy importante, por favor, ¿ya? Gracias a esto, ustedes van a poder encontrar en el mercado, ¿ah?, estos polarizadores como cintas para pegar sobre vidrio, digamos, y de esa manera conseguir ambientes oscuros, ¿no? En la 16 de julio entre Oquendo y, no, miento, en la Uruguay entre Oquendo y 16 de julio, hay muchas tiendas donde ofrecen raivanizar los vidrios de los autos, ¿verdad? En realidad lo hacen con ese criterio. Agarran y le pegan un polarizador a los vidrios y de esa manera logran disminuir la intensidad tanto como sea deseable, ¿no? Por eso es que ustedes tienen para escoger inclusive cuánto desean oscurecer, ¿ya? Es una buena forma. Bien, esto es en cuanto, digamos, al fenómeno de polarización, ¿ya? Entonces, no confundan, por favor. Una cosa es la polarización de una onda y lo otro es la polarización de un haz de luz, ¿no? Son dos cosas que deben ser manejados de manera diferente, ¿de acuerdo?